Desde que Bergoglio era cardenal, andaba en la búsqueda de la unidad de los cristianos a través de gestos de fraternidad, pero también ha gestionado el diálogo con las demás religiones. Esta es otra entrega de Michael Buitrago, quien entrevistó al rabino Sergio Bergman en Buenos Aires, amigo personal del Papa Francisco, y quien asegura que el sumo pontífice viene a cosechar en Colombia lo que se va a sembrar en Venezuela. En su despacho como ministro de Medio Ambiente de Argentina, Sergio Bergman destaca el papel que ha cumplido el Papa Francisco en el liderazgo internacional. Y él como jesuita tiene muy claro lo que significa la gestión global con pensamiento local, de hacer el uso razonable y al mismo tiempo de vocación de servicio del poder. Es un hombre que sabe acumular y administrar el poder. Y hoy es un estadista. Hay un interesante refrán del cristianismo integral que plantea que entre cristianos debe haber una unidad en la variedad, entre los católicos y ortodoxos convivencia en la diferencia, y es precisamente lo que Bergoglio viene liderando desde hace años al no convertir la religión en proselitismo. Lo que hace ya no es el gesto del diálogo, ni tampoco la doctrina teológica que ya estaba saldada por el Concilio Vaticano II, sino lo que hace es una política de Estado. Bergman, reconocido rabino del emblemático templo de la calle Libertad en Buenos Aires, tiene un gran aprecio por el Papa Francisco, con quien logró cultivar una amistad de respeto en la diferencia de credos. En mi propia experiencia, teniéndolo a Bergoglio como mi rabino de referencia, fue mi coach con el que discutía si entraba en la política o no. Y como buen jesuita que es, porque de alguna manera la novedad para la Iglesia Católica Apostólica Romana no es haber ungido un argentino como papa. Es un dato menor. El dato mayor es que ungieron a un jesuita. Dice el rabino Bergman que el obispo de la Iglesia Católica es un gran ejecutor por su corriente jesuita y que su visita a Colombia tiene un propósito claro: Venezuela, que está sumergida en una crisis económica, política y social. Yo creo que él tiene un pensamiento sobre esto también circular. Viene a cosechar en Colombia lo que tiene que sembrar en Venezuela. Y de alguna manera yo creo que su pensamiento estratégico está ahí. Hay un gran déficit en términos de la expectativa que había en Venezuela de su participación y de lo que aparentemente todavía es estéril. El primado de Italia, como jefe del Estado Vaticano, tendrá un mensaje tácito sobre el régimen de Nicolás Maduro, que ha subyugado al pueblo venezolano violando sus derechos principales de la libertad. Esperemos que su llegada a la querida hermana República de Colombia sirva para recuperar de esta dictadura que hay en Venezuela la esperanza de que la región se pacifique y tome la senda de lo que los colombianos han hecho como un modelo. El ministro de Medio Ambiente de Argentina publicó hace poco el libro Un Evangelio según Francisco, en donde hace una semblanza de Bergoglio y abro comillas: su lenguaje llano, claro, directo, sin medias tintas ni rodeos, sin prescribir, siempre con un rumbo claro para orientar, fiel a su impronta jesuita, utilizando tanto la parábola, la metáfora o la misma cita bíblica que, sin renunciar al lunfardo y a su esencia porteña, encuentra cómo desplegar la hipérbole donde hace saber exactamente lo que piensa, siente y orienta a quien tiene el privilegio de saberse por él guiar. Como maestro, como líder y como estadista. Como maestro en términos de los contenidos de su magisterio, porque él es esencialmente un docente. Como líder, por ser jesuita, en términos de que el liderazgo que él imprime tiene que ver con la matriz de los jesuitas. Los liderazgos jesuitas tienen improntas de realización y de concreción, ya no solo de temas aspiracionales, sino de transformaciones reales. En la carta encíclica de Laudato Si, Bergoglio plantea lo siguiente en cuanto al cuidado de nuestra casa, es decir, el planeta. Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos. Él plantea que quien degrade el ambiente va a degradar lo humano, y acá no se trata de una agenda verde, sino una agenda de la dignidad humana, donde lo que estamos hablando es de una política de derechos humanos inclusiva, y que tenga que ver con volver a poner en el centro de la escena a los olvidados, a los descartados y a aquellos que no tienen los mínimos insumos de la dignidad. El Papa Francisco plantea que el pueblo cristiano debe tener algunas líneas de espiritualidad ecológica que nacen de las convicciones de nuestra fe. La genialidad humana bien aplicada ayudará a resolver los graves desafíos de la degradación ecológica y de la exclusión.